Nos mean y los diarios dicen que llueve. El capitalismo, astuto como siempre, se disfrazó de espiritualidad y nos vendieron otra mentira más, que si no logramos paz, abundancia o amor, es porque no vibramos bien, porque nos falta fe, cuando en verdad nos falta justicia social. Nos convirtió en consumidores de energía. Compramos tarot, oráculos, cuarzos, obsidiana, esoterismo, meditaciones premium, retiros de lujo y libros de autoayuda y meritocracia. Mientras nos repiten, el cambio está solo en vos. Pero como denuncia Byung-Chul Han, esta es la trampa del individualismo neoliberal. Nos hace creer que el sufrimiento es personal, cuando en realidad es estructural. Y lo más violento, saquearon las raíces. Tomaron los rituales de los pueblos originarios, sus piedras, su planta, su conexión con la tierra. Los vaciaron de su sentido comunitario y los vendieron como energía positiva. Eso no es espiritualidad, es comercio, es colonialismo espiritual. Como ya advirtió Frantz Fanon, el colonizador no solo roba a la tierra, también roba el alma colectiva. La verdadera espiritualidad no es evasión, es conciencia y presencia política. No es cerrar los ojos, es abrirlos y actuar. Porque actuar no es solo salir a gritar. Es elegir qué consumimos, qué medios sostenemos, qué voces amplificamos. Cada gesto consciente cuenta. Así que no creas en quien hable de luz sin nombrar el hambre, de amor sin decir Palestina, Sudán, el Congo, ni en la paz que calla frente al genocidio. Y sobre todo, no creas en quien ignora a América Latina. Nuestros ríos saqueados, nuestras montañas perforadas, nuestros sueños vendidos bajo el pretexto del narcotráfico. Esa farsa que encubre el imperialismo norteamericano, que desde Monroe nos ve como su patio trasero, dispuesto a dar golpes de Estado, financiar dictaduras y controlar nuestros recursos, como denunció Walter Rodney, en cómo Europa subdesarrolló a África, y nosotros podríamos señalar tranquilamente cómo Estados Unidos, en complicidad con las oligarquías autóctonas, subdesarrollaron a América Latina. Pero hay otro enemigo, más sutil, la izquierda indefinida, la izquierda progre, esa que cree que el cambio es conciencia individual, que abraza el capitalismo consciente, que habla de temitas de moda, como la cultura woke, que no construye soberanía productiva, ni bloque geopolítico, ni proyecto revolucionario. Como decía Juan Carlos Mariátegui, el socialismo no se copia, se crea. Y hoy muchos solo copian eslóganes, mientras aceptan el libre mercado como reglas humanas. El resultado es claro. Gobiernos progresistas llegan al poder, no transforman la estructura, no tocan al poder real y dejan al pueblo más frustrado. Y la derecha vuelve con más furia. Por eso el enemigo no es solo la extrema derecha neoliberal que hoy gobierna en Argentina, Chile, Ecuador. También es la izquierda sin proyecto, sin visión continental, sin coraje para unir a nuestras naciones en un bloque hispano-lusófono soberano, como señaló Simón Bolívar y recordó Eduardo Galeano. Somos un pueblo dividido por fronteras ajenas. La verdadera espiritualidad nace de la conciencia de clase, de la solidaridad internacionalista y del rechazo a toda forma de opresión, porque el silencio no es paz, es complicidad.